¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Qué bueno que se conectan en este día. Qué bueno que estamos juntos, aunque sea de manera virtual. Pero todos nosotros estamos muy contentos de que estemos reunidos por lo menos de esta forma. Sé que en su corazón está ese anhelo de seguir aprendiendo y seguir escuchando la palabra de Dios. Sé también que estamos pasando por un tiempo difícil, que a nadie de nosotros nos había tocado estar encerrados tanto tiempo, a nadie de nosotros nos había tocado estar así con esta enfermedad, con esta incertidumbre, quizá escuchando estas noticias de toda la gente que se está enfermando, que se está contagiando y que en algunos de los casos pues llegan a los hospitales o bien terminan falleciendo. Pero creo que también es un tiempo muy importante para poder reflexionar nosotros acerca de lo que está pasando en nuestras vidas, de lo que tenemos y de lo que podemos dar hacia los demás. Lo que nos muestra este tiempo es precisamente lo que dice la Biblia en el versículo de Santiago 4:14. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Y esto es cierto. Quizá muchas cosas que teníamos por seguras hoy se están tambaleando o tenemos esa incertidumbre. Quizá el propio trabajo donde sentíamos que estábamos realizándonos o que teníamos un sueldo seguro, pues se ha visto con diferentes dificultades a través de este tiempo de la pandemia. Quizá también en la familia, que podemos creer que tenemos segura a nuestra familia y vemos la fragilidad con la que quizá podamos perder a un ser querido y eso puede dolernos en lo más profundo de nuestro corazón. De la misma manera, la salud, la casa, infinidad de cosas que dábamos por sentado que teníamos, que eran de nosotros y que hoy vemos tristemente fracturadas o con cierta incertidumbre. Y esto nos debe llevar a una reflexión más profunda, a una reflexión en que debemos darnos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado y las bendiciones con las que nos ha colmado. Debemos darnos cuenta de todo lo que Dios nos provee día con día y creo que es un momento muy importante para también nosotros poder reflexionar acerca de esto. Sabemos que quizá las cosas que tenemos no son perfectas, quizá no tenemos la familia perfecta, no tenemos el trabajo perfecto, no tenemos la casa perfecta y ahora encerrados es más difícil tenerla organizada o limpia cuando pasamos todo el tiempo en casa, pero sabemos que Dios ha estado ahí, que nos ha provisto de todo lo necesario para seguir adelante, para darnos vida y debemos de encontrar agradecimiento y satisfacción en eso. Así que demos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado. Demos gracias a Dios por la familia que tenemos. Demos gracias a Dios por el trabajo y por la provisión que nos da día a día y que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy, a pesar de ya pues prácticamente 4 meses que tenemos viviendo de esta manera. Las crisis también son un tiempo para reflexionar acerca de otras cosas, un tiempo para reflexionar acerca de lo que creemos, acerca de nuestras metas y de nuestro propósito en la vida. Para muchas personas, estos tiempos de crisis pueden ser también tiempos de crisis en cuanto a la fe o dudas en cuanto a la fe. Estos tiempos de crisis pueden ser pruebas acerca de nuestras creencias. Y esto lo podemos ver en el ámbito personal, en lo que creemos nosotros, como también las dudas y la incertidumbre que hay alrededor de nosotros. Quizá las personas que no conocen de Dios, que no conocen de su palabra, pueden preguntarse cómo hay personas que creen en un Dios y cómo ese Dios puede permitir una enfermedad así, puede permitir que un virus ataque a toda la población mundial y que haya miles o cientos de miles de personas que día a día están muriendo. Los pronósticos para esta enfermedad no son nada favorecedores.
Al parecer vamos a seguir un tiempo así, va a haber muchas más muertes de las que ya conocemos el día de hoy. Así que eh, es difícil para algunas personas poder entender cómo un Dios amoroso, un Dios poderoso puede permitir estas cosas. Otras personas quizá también están cuestionando acerca de la propia iglesia, están cuestionando acerca de lo que nosotros hemos compartido, que tenemos un Dios sanador, que tenemos un Dios que nos ha dotado con una capacidad de poder imponer manos en los enfermos y estos enfermos van a sanar. Muchas personas en las redes sociales he visto que preguntan, ¿y dónde están esos cristianos o dónde están esos hermanos, esos profetas, esos apóstoles que estaban pregonando acerca de la sanidad? Y ahora no los estamos viendo en los hospitales, estamos viendo gente morir y no vemos a ninguno de ellos ahí orando para que todas esas personas sean sanas. Si tú estás pasando por esta crisis o por estos cuestionamientos o conoces a alguien que está dudando de esta manera, conoces quizá también a una persona que tiene alguna enfermedad o tú mismo estás padeciendo ahora mismo una enfermedad y te haces estas preguntas, créeme que el mensaje de hoy Dios lo preparó especialmente para ti. Así que pon mucha atención a las cosas que veremos el día de hoy. Pon mucha atención a las enseñanzas que Dios nos va a dar y ten toda la fe de que terminando este mensaje las cosas van a transformar, que tu corazón va a entender el propósito de Dios y que esa enfermedad o esos padecimientos que tú tienes en el nombre de Jesús van a ser sanados. Debemos de tener algo muy claro. Dios no nos promete que no vamos a pasar por aflicción. Lo que sí nos prometió es que Él iba a estar con nosotros en todo momento. Así que debemos de tener eso en cuenta. Recordemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedad, en un mundo donde hay maldad en nuestros corazones, donde nos hace falta sabiduría para poder actuar, para poder ayudar más al prójimo, por preocuparnos más por los demás. Y cuando logremos concientizarnos en nuestros corazones, a pesar de todo esto, debemos saber y confiar que Jesús ha vencido al mundo, que tenemos una promesa segura en Él, y así como Él resucitó de los muertos, esa es nuestra promesa más segura de que Él vendrá, va a regresar y va a terminar con las enfermedades, va a terminar con la muerte, y vamos a ver esa promesa cumplida, de la cual no debemos de dudar. La duda muchas veces ha sido nuestro principal problema para no poder recibir una sanidad de parte de Dios. En Marcos 6, versículos 5 y 6, vemos cómo Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de las personas con las que él había convivido, las que habían sido sus vecinos. Podemos ver a Jesús haciendo muchos milagros a lo largo de la Biblia, incluso resucitar muertos, pero si hay incredulidad en tu corazón y no deseas la sanidad y la salvación que Jesús te da, entonces Jesús no va a poder hacer nada con esa enfermedad o con lo que hay en tu corazón. Lo importante es sanar ese corazón, entregarte, abrirlo completamente a Dios y entonces Dios, Jesús va a poder actuar en tu corazón y va a poder actuar en la enfermedad y en la sanidad que tú estás esperando. Muchas personas desean la sanidad, pero no creen que pueden ser sanos. No están atentos a las enseñanzas y no quieren pasar tiempo aprendiendo de lo que Jesús hizo por ellos y de lo que Jesús hará por todos nosotros. No desean conocer al Salvador, únicamente quieren recibir ese milagro, pero sin ni siquiera voltear a ver la mano de quien les va a dar ese milagro. Quieren que quizá por una especie de hechizo o embrujo puedan ser sanos de eso que están padeciendo. Pero Jesús murió por algo mucho más importante que nuestra sanidad física. Jesús murió por nosotros, por nuestra alma y porque nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Jesús envió a su Hijo a este mundo no para condenarlo, sino para salvarlo de su corazón, para salvarlo del pecado y de la muerte eterna.
Debemos estar conscientes de que no solo debemos de buscar ese milagro, sino debemos de conocer de Jesús y de seguir sus instrucciones. No sé si a ustedes les haya pasado que hayan comprado un mueble, un librero, de esos que ahora vienen desarmados en una cajita y llegues a tu casa, te pongas a armarlo, no le hagas caso a las instrucciones, las botes, empieces a armar, ver la pieza, los tornillos que hay, las tablas y después de 3, 4 horas intentando armar el librero, te das cuenta que te quedó una silla y que te sobraron la mitad de las piezas y no sabes ya para dónde darle. Y es en ese momento quizá que te frustras, que recuerdas que aventaste las instrucciones al llegar a tu casa, las recuperas, las empiezas a ver, empiezas a seguir esas instrucciones y en media hora, 20 minutos tienes armado el librero tal cual lo viste en la tienda. Y eso es lo mismo que pasa con Jesús. A veces nosotros queremos esa sanidad, queremos que ya actúe en nosotros, pero no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones, a seguir su palabra y a conocerlo más. Y podemos ver esto en el mismo pasaje de Marcos, más adelante, en ese mismo capítulo 6, vemos cómo después de que Jesús no pudo sanar a las personas por la incredulidad, él fue a otro lado, enseñó la palabra, las personas estaban atentas a esa enseñanza, tanto que cayó la noche, era tarde ya y las personas tenían hambre, empezaban a tener hambre. Y sus discípulos le dijeron a Jesús que ya los despidiera porque no tenían manera de alimentarlos. Y es en ese momento que Jesús ve la necesidad de esas personas, ve la atención y el anhelo que tenían por escucharlo, que de unos cuantos panes y unos cuantos peces logra alimentar a más de 5,000 personas. ¿Cómo pudo Jesús hacer esto? Sí, porque era Dios, pero también por la fe y por la necesidad y el anhelo que había de las personas de escuchar las instrucciones de Jesús. En el mismo pasaje, más adelante también, en el versículo 56, Jesús sigue ministrando en otra parte y la gente seguía atenta a sus enseñanzas. Dice en este versículo que los que escuchaban quedaban sanos. Vemos aquí cómo seguir las instrucciones de Jesús crea una atmósfera que permite esas sanidades, que permite que el Espíritu Santo, que el poder de Dios pueda actuar en cada uno de nosotros. Siempre que hay esta atmósfera de incredulidad, va a ser muy difícil que Dios pueda manifestarse. Pero si creamos entre nosotros, en nuestros hogares, en nuestro corazón, esa atmósfera de creerle a Dios que Él nos puede dar esa sanidad y tenemos ese anhelo de poder estudiar su palabra, seguir sus instrucciones, seguramente vamos a crear esa atmósfera necesaria donde Dios va a hacer esas sanidades. Porque la voluntad de Él no es que estemos enfermos. Él no manda estas enfermedades, Él no manda este mal. El anhelo y el propósito de Dios es que nosotros seamos sanos, pero más importante es que nosotros seamos salvos y confiemos y creamos en lo que Él tiene para nosotros. Todos nosotros que necesitamos una sanidad, debemos escuchar la palabra de Dios y preparar nuestros corazones para recibir esta sanidad. No basta con desear solo una sanidad, ser sano, no sé, que se arregle el problema que tenemos en nuestros brazos, en nuestro hueso, en el corazón, en algún órgano, y solo desear con nuestra mente que podamos ser sanos o libres de la enfermedad que nos aqueja. Debemos de creer en lo que Dios nos está diciendo. Debemos de creer en nuestro corazón y seguir las instrucciones de Dios. Abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere decirnos. Entregarnos completamente a Él y el resto Jesús lo va a hacer. En medio de esta pandemia quizá pueda no haber esta atmósfera en la cual Jesús puede actuar, esta atmósfera de confianza y de creer en Dios. Y lo que podemos ver es lo contrario, esa atmósfera de incredulidad en donde Dios no pudo actuar. Y es que esta enfermedad nos ha puesto
a todos, quizá con algunas dudas o confrontándonos con una realidad que no nos esperábamos y que no creíamos posible que pudiera ocurrir en estos tiempos. Sin embargo, aunque para nosotros sea nuevo todo esto, para Dios ninguna enfermedad y ninguna pandemia es nueva. Para Él no hay ninguna incertidumbre. No pienses que Dios está preocupado por si van a lograr o no inventar una vacuna para esta enfermedad. No creas que Dios está preocupado por si se van a controlar o no los contagios en los diferentes países o si esto se va a prolongar por mucho más tiempo. Dios tiene la solución. Dios tiene el poder para sanarnos a cada uno de nosotros. Y para Dios las pandemias no son nada nuevo. Dios trató y trajo la cura para una pandemia mucho peor de la que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus. Dios trajo la solución a una pandemia muchísimo más contagiosa de la que estamos viviendo ahora. Una pandemia, una enfermedad que ha traído muchas más muertes y que es mucho más letal de la que conocemos en estos momentos. Y esta pandemia se llama pecado. La enfermedad de esta pandemia es el pecado. Y Dios ya trajo esa solución. Dios ya nos libró de la esclavitud de esa enfermedad que es el pecado. Y créeme que si Dios pudo vencer al pecado, vencer a la muerte, Él tiene la solución para esta y cualquier otra enfermedad que pueda venir en un futuro. Dios tiene la solución para esa enfermedad que quizá tú estás padeciendo y que no tiene nada que ver con el coronavirus. Dios tiene la respuesta a esta enfermedad que quizá tú estás padeciendo. La promesa que Él nos dio es que vamos a estar con Él. Cuando estemos con Él no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Todo eso Jesús lo va a cambiar por alegría y por gozo en nuestro corazón. Así que aférrate a esa promesa, aférrate a eso que Dios nos prometió, porque Él cumple todas y cada una de las promesas que nos ha hecho. En Santiago 5:14 podemos leer que dice la palabra: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Debemos entender que el problema no son los virus, no son las bacterias, sino es el pecado que hay en nuestro corazón. Es importante salvar nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo, sanarlo, pero mucho más importante es salvar nuestra alma, que es eterna, y eso es en lo que Dios está verdaderamente ocupado en cada uno de nosotros, en lo que su iglesia está ocupada día tras día, en la misión que Él nos dejó: salvar el alma de todas y cada una de las personas a nuestro alrededor. En Lucas, en la historia del paralítico que sus amigos lo meten por el techo de la casa donde estaba Jesús, vemos que Jesús nos dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Quizá para nosotros, teniendo una enfermedad y decirle a una persona que debe de voltear a Dios y que debe de curar su alma, sea difícil o la misma persona no pueda entender eso. Quizá tiene esa necesidad tan a la vista que lo que más le importa es tener esa sanidad. Quizá tenga un pronóstico desfavorable en cuanto a su salud. Quizá el pronóstico para su enfermedad no es nada alentador, pero créeme que lo más importante y el mensaje que más le va a ayudar a esa persona es el poder entender que Jesús lo ama, que vino a esta tierra para salvarlo y que quiere que le entregue su corazón. Y una vez que pueda entregarle su corazón, la sanidad va a ser
lo más fácil para Jesús. Es muy importante entender y saber que muchas veces la sanidad no llega a nosotros, aunque hayan orado por nosotros, aunque hayamos creído que Jesús puede salvarnos, pero no llega esa sanidad por algún pecado que hayamos cometido nosotros. Y un pecado no quiere decir que simplemente por pecar nos descalifica para que Jesús nos salve. La amargura que causa ese pecado o ese error en nuestra vida, lo que está afectando, esas raíces de amargura que puede haber en nuestro corazón, es lo que no permite que Jesús pueda sanarnos. Es por eso muy importante el poder comunicar a las otras personas. Es muy importante comunicarte a ti si tienes una enfermedad, que debes de sanar tu corazón, debes de perdonar a todas esas personas que te hicieron daño, debes de perdonarte a ti mismo por las acciones que hiciste y debes de confiar completamente en Jesús. Quizá en algún tiempo tú lo rechazaste, pero eso no importa ya. Lo importante es que en este tiempo puedas creer en Él, creer que Él te va a sanar, pero sobre todo creer que Él vino para salvar tu vida, para salvar tu alma y que tú eres lo más importante en este momento para Él. Cree eso en tu corazón, limpia tu corazón, entrégale todas tus cargas a Él. Libérate de todos esos rencores, de toda esa amargura que pueda haber dentro de ti. Pídele a Dios que te ayude a perdonar sinceramente. Escucha la palabra de Dios. Libérate en este momento de toda opresión y permite que Dios pueda sanar tu corazón y pueda sanar tu cuerpo. En un congreso que estuve hace un tiempo, un pastor contó su testimonio, pasó a leer una porción de la Biblia y contaba que al principio él recién, que conocía de Jesús, recién convertido, no tenía muchos recursos, estaba pasando por una crisis muy severa y tenía solamente una pequeña Biblia, la cual trataba de leer en las noches después de regresar de un trabajo de todo el día en el que llegaba ya cansado, llegaba ya muy tarde a su casa, pero era tanta el hambre que tenía en ese tiempo que él empezaba a conocer de Dios que se ponía a estudiar la Biblia. Lamentablemente la Biblia era muy pequeña y la letra era minúscula y le costaba mucho leer. Era tanta su anhelo por conocer de la palabra de Dios, tanta su desesperación por no poder leer completamente la palabra o que le costaba mucho trabajo leer su Biblia, que le pidió a Dios dos cosas: que le diera una Biblia nueva, una Biblia más grande, con una letra más grande, para que pudiera seguir estudiando la palabra, o si no, pues que le arreglara su vista, que sanara su vista para que pudiera leer esa misma Biblia que tenía ahí en sus manos. Quizá para nosotros lo más fácil hubiera sido poderle dar otra Biblia, que algún hermano, alguna persona, algún familiar pudiera regalarle una Biblia con la letra más grande para que pudiera leer. Pero a Dios se le hizo más fácil arreglar su vista, sanar su vista. Y en su testimonio cuenta que de repente empezó a ver mucho mejor, dejó de utilizar los lentes, llegó ahí sin lentes y estaba leyendo perfectamente la Biblia. Así que no hay nada imposible para Dios. Él tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, por más difícil que a nuestro juicio pueda parecer. Pero debemos recordar que lo más importante que quiere no es sanar tu cuerpo, sino lo más importante es salvar tu alma. Y quizá hayas escuchado tú muchos testimonios de nuestra parte, de gente cristiana, acerca de todas las sanidades que hemos visto. En los últimos 2, 3 años hemos ido a muchos congresos donde se ministra sanidad y hemos visto con nuestros propios ojos milagros sorprendentes. Gente con la pierna más corta que la otra, que crece. Recuerdo en una ocasión, en un congreso muy cerca de la iglesia, que una persona llevaba incluso un zapato con una plataforma muy grande, el doble o triple de la de su otro pie,
porque tenía un desbalance completo en sus piernas. Oraron por ellos, se quitó los zapatos y caminó perfectamente. Incluso hasta parecía que la pierna que tenía más corta ahora le había quedado más grande porque se desbalanceaba ahora hacia el otro lado. Quizá era porque no estaba acostumbrado a caminar normalmente, pero lo vimos ahí con nuestros propios ojos. Vimos gente sanar de dolores que tenía de mucho tiempo. Vimos gente levantarse de silla de ruedas y creemos que eso mismo Dios lo sigue haciendo hoy, incluso en medio de este ambiente de adversidad o de enfermedad, incluso de el ambiente que puede haber en estos momentos. Dios sigue sanando y sabemos que su iglesia, sus hijos de Dios, están ministrando también de esta sanidad. A la pregunta de dónde están sus hijos, dónde está la iglesia de Dios, te puedo responder con sinceridad que está sanando a las personas tal cual Dios nos mandó. Muchas personas hoy se preguntan, ¿dónde están esos cristianos sanando? ¿Dónde están en los hospitales? Y créeme que la dureza de su corazón no les permite ver todas las obras que Dios ha estado haciendo en medio de este tiempo de crisis y de enfermedad. Quienes estamos quizá más metidos en el medio, es más fácil poder acceder a noticias o eventos que hay de la Iglesia de Cristo en general. Muchas iglesias, muchos hermanos están donando comida, utensilios, cosas que necesitan los médicos, están yendo a los hospitales. Incluso nosotros mismos, si tú lo has podido comprobar, hemos tenido una infinidad de actividades en línea, cuartos proféticos, cuartos de sanidad, en donde hemos visto muchísimos milagros. Ha habido tantos, uno, dos, tres por semana. Incluso quizá algunos ni siquiera hemos podido compartirlo en las redes o en el chat de la iglesia, de casa de oración, en el WhatsApp, porque a veces nos agarran desprevenidos, se nos pasa el tiempo y cuando menos nos damos cuenta ya está el evento en ese momento. Hemos participado también nosotros ministrando de sanidad a otras personas, pero sabemos que la iglesia está viva y sabemos que Dios sigue sanando en medio de esta enfermedad. Hemos escuchado testimonios también de personas con síntomas en ese momento que están orando por ellas, de personas con síntomas de coronavirus, de la enfermedad, y son sanadas. Dolores de cabeza tremendos, temperatura alta, y son sanados en ese momento. Hemos visto muchos milagros. Nos hemos podido conectar incluso con gente de Estados Unidos y hemos podido ver la manera en que ellos también están creyéndole a Dios y están creyendo que este tiempo de enfermedad, este tiempo donde el mundo nos está diciendo que hay un peligro latente de enfermarnos, Dios está trayendo lo contrario, está trayendo sanidad a cada uno de nosotros. Así que no creas que Dios está asustado en este tiempo y ya no está sanando a nadie. Por el contrario, Dios está sanando cada vez más y más y más personas. Así que hoy puede ser el día también, si en tu corazón lo crees, que Dios puede sanarte. Hoy es el día en el que Dios va a sanarte de ese padecimiento que estás teniendo. Recuerda lo que necesitas, creerle a Dios, abrir tu corazón a Él y tener ese anhelo por aprender más de su palabra, más de las instrucciones que Él nos ha dejado. Así que empieza a preparar ya tu corazón para recibir esta sanidad. Cree en tu corazón que Dios te va a traer esa sanidad. En Hebreos 11:6 nos dice la palabra: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otras versiones nos dice: es necesario creer que Él existe. Esto es un requisito, creer que Él existe. No es bueno que pensemos que Él existe, no es algo que nos conviene que pensemos que Él existe, sino es necesario. Y algo necesario no se puede sustituir con nada, ¿sí? Un ejemplo es necesario que nosotros comamos. Quizá algo bueno sea que podamos hacer ejercicio, pero lo necesario es que nosotros nos alimentemos para poder seguir viviendo. De la misma manera, es necesario que nosotros creamos en Dios y Él va a recompensar a quien
lo busque. Y no solamente se trata de decir, sí, yo creo o quiero recibir esa sanidad. No se trata de, como decimos comúnmente, de dientes para afuera decir que creemos, sino verdaderamente sentir en nuestro corazón que Dios puede salvarnos, que a través de la sangre de Cristo Jesús nosotros somos salvos y que a través de sus llagas Él nos ha sanado y podemos recibir esa sanidad en este momento. En este momento es que Dios quiere darte y traerte esa sanidad. Si conoces a alguien que tiene una enfermedad, si tú tienes una enfermedad, Dios quiere sanarte el día de hoy. Así que por favor, si conoces a alguien con algún padecimiento, alguna enfermedad, habla con él, acércate con él si está ahí en tu casa y vamos a orar por él. Si tú tienes esa enfermedad, vamos a orar juntos para que Dios te dé esa sanidad. Recuerda primero creer en tu corazón que Dios ya te ha sanado. Prepara tu corazón para recibir esta sanidad. Y hermanos, todos los miembros de Casa de Oración, todos son parte del ministerio de sanidad de Casa de Oración. Así que cada uno de los hermanos que están en Casa de Oración, por favor, habla, acércate con una persona que tenga una enfermedad. Piensa en alguien que está enfermo, comunícate con él en este momento porque vamos a orar por él. Y Dios va a traer esa sanidad a su corazón. Debemos de creerlo. Así que si están todos listos, vamos a orar para que todas esas personas sean sanas. Quizá pienses tú, ¿cómo va a ser esto? Necesito que alguien ponga manos sobre la persona o que alguien con el Ministerio de Sanidad pueda imponer manos para ser sano. Quien hace la obra no es la persona, sino es Dios, y eso es lo que debemos de creer. Nosotros simplemente podemos ser unos facilitadores para que la unción y el Espíritu de Dios pueda descender sobre la persona que está enferma y pueda ser sanada. Así que todas las personas de Casa de Oración, todos los miembros de Casa de Oración, sabemos que tienen las herramientas, tienen la fe suficiente para poder ministrar al Señor, para poder orar por las personas y que puedan ser sanas. Así que si estás listo, tú que tienes esa enfermedad, si estás listo, tú que vas a orar por esa persona enferma, empecemos en estos momentos pidiéndole a Dios que nos sane. Señor, trae más de ti, más de tu Espíritu Santo, Señor. Porque sabemos que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el Espíritu que está en nosotros. Y que en ese Espíritu no hay enfermedad, Señor. Sabemos que la realidad que estamos viviendo va a ser destruida por la verdad que tú nos das, Señor. Y esa verdad es que ya fuimos sanados por tus llagas y por el sacrificio que hiciste tú en la cruz. Señor, perdona todos los pecados que hemos cometido. Señor, perdona toda esa amargura que tenemos en nuestro corazón. Perdona ese odio que tenemos en nuestro corazón y te lo entregamos en este momento, Señor. Perdonamos a esas personas que nos ofendieron en algún momento. Y confiamos, Señor, que tu justicia se hará sobre cada uno de nosotros. Entregamos a ti todas esas cargas, todas esas preocupaciones y creemos, Señor, que en este momento tu Espíritu está sanando a cada una de las personas que está viendo este video. Está sanando a cada una de las personas por las que estamos orando. Espíritu Santo, trae sanidad, Señor. Quita todo dolor de cabeza, todo malestar, Señor, en las manos, en los brazos. Señor, restaura todo órgano, mejora ese corazón, Señor. Restaura esos riñones, Señor. Trae riñones nuevos, órganos nuevos, Señor, porque sabemos que tú lo puedes hacer. Porque tú restauras y dejas aún mejor cada una de las cosas que tomas en tus manos, Señor. Trae esa sanidad, Padre.
ese estómago, ese intestino, Señor, tú traes sanidad sobre ellos, Padre. Sabemos que eres tú restaurando, perfeccionando cada uno de esos, Señor. Cada uno de esos padecimientos, esos diagnósticos que nos han dado la medicina, sabemos que tú los vas a revertir, Señor, y que traes sanidad en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En este momento, Señor, sabemos que tu Espíritu está obrando en cada uno de nosotros y que está trayendo esa sanidad. Que esta atmósfera, Señor, en la cual creemos en ti, creemos que resucitaste de los muertos y que eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos nuestro corazón y creemos que tú tienes el poder para perdonar nuestros pecados y para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano en este momento. Amén y amén. No sé si pudiste sentir un cambio físico. Si es así, gloria a Dios, alégrate. Si no lo pudiste sentir, alégrate también porque Dios ya te ha dado esa sanidad. Acabamos de leer que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es tener esa certeza de lo que no podemos ver. Así que si aún sientes un malestar, cree que Dios ya te sanó. Cree en tu espíritu y en tu corazón que Dios ya te ha sanado. No permitas que nada, ningún dolor te quite esa verdad. No permitas que nadie te quite esa promesa que Dios te ha dado. Así que eres sano, créelo en tu corazón y vamos a seguir orando por ti. Bendiciones.